sé que tú sabes cuántas son. Oh, cada cabello en mi cabeza contaste, Señor, me has demostrado que tu perfecto amor, que tu perfecto amor es grande, Dios, es grande, Dios, es grande, Dios, es grande, Dios. Quiero proclamar tu gran amor por la mañana y por la noche declarar, oh, que tu perfecto amor, que tu fidelidad es grande, Dios, es grande, Dios, es grande, Dios, es grande, Dios. No hay nada como alabarte, no hay nada como adorarte, no hay nada como alabarte, Dios. No hay nadie como tú, no hay nada como alabarte, no hay nada como adorarte, no hay nada como alabarte, Dios. No hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos acá. Cada mañana en mi ventana yo veo tu luz que ilumina mi ser. Oh, y cada día tu misericordia nueva es y me recuerda que tú. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto para mí saludarles nuevamente. Espero que se encuentren bien, reunidos, ¿cierto?, en sus hogares con sus familias. Y damos gracias al Señor por poder tener un culto más de adoración, ¿cierto?, al Señor. Donde venimos, donde dejamos, donde apartamos este tiempo para adorar, para conmemorar, para celebrar, para exaltar a nuestro buen Dios. Amén. Vamos a iniciar esta reunión orando para que el Señor también vaya hablando a nuestros corazones y podamos dejar todo de lado, todo lo que estamos haciendo. Tal vez si están terminando ahí el desayuno, algunos atrasados, o si están mirando de reojo la reunión. Bueno, aparte este tiempo, hermano, querido hermano y hermana, para poder disponerlo enteramente al Señor. Oremos. Padre, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque nos cuidaste durante la semana y hoy día ya podemos estar aquí nuevamente apartando este tiempo para poder cantar, para poder adorar, para poder leer también tu palabra, pero también ser edificados también por tu palabra. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos que bendigas este culto de principio a fin y, Señor, desafíanos el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar esta reunión con una alabanza, y esta alabanza la escogí pensando también en lo que me pasó en la semana.
No muchos saben que estaba realizando, ¿cierto?, mi práctica profesional en una empresa aquí en Talagante. El Señor abrió la puerta y estoy profundamente agradecido por eso. Lo había compartido anteriormente, pero si no sabía, es así. Terminé ya mi práctica profesional y gracias a Dios pude comenzar mi proyecto de título. Ya estoy en la quemada, y como dicen algunos. Me falta poquito y si Dios quiere, el 2 de julio tengo ya que terminar ahí mi memoria que estoy realizando. Y sabe que en la semana compartía con algunos compañeros de trabajo y al Señor, cuando buscaba, ¿cierto?, esta posibilidad de esta oferta de práctica, al Señor le oraba eso: Señor, ábreme la puerta para poder hacer mi práctica donde quiero desempeñarme bien, quiero que los jefes, los supervisores, etcétera, las personas que estén a cargo puedan ver mi desempeño, mis resultados, que sean correctos, pero también que pueda impactar sus vidas, no mostrándome a mí, sino mostrando a Cristo. Y la verdad es que esta semana le compartí a un compañero de cómo fue la experiencia para poder entrar ahí. Y le decía, yo soy un hombre que cree en Dios y sé que Dios abrió esa puerta. Y le pude compartir, así en un tiempo apartado, estábamos en la oficina, él y yo, y fue lindo. Él estuvo escuchándome atentamente y doy gracias al Señor por esas oportunidades que Él da. Y la primera alabanza que vamos a entonar el día de hoy tiene que ver con eso, con identificarse. Y le hago la siguiente pregunta: ¿usted se identifica con Cristo? ¿Usted comparte a Cristo en su entorno? ¿Su entorno sabe que usted es cristiano? ¿Que usted es un hijo de Dios? Si no lo sabe, bueno, le animo, porque todos tenemos esa lucha. Todos tenemos tal vez esa vergüenza sobre el qué dirán, pero ¿sabe qué? No se avergüence del Evangelio de Cristo. Comparta a Cristo. Dios no nos llamó, Dios no nos rescató para pasar desapercibidos, para pasar bajo el radar. Dios quiere que mostremos a Cristo. Y vamos a iniciar cantando esta primera alabanza para que sea un anhelo en nuestro corazón identificarnos con Cristo. Cantemos. Amén. Cantábamos: con Cristo en este mundo me quiero identificar. Que así sea, ¿cierto? Y le quiero dar la más cordial bienvenida a los que ya se han ido incorporando un poquito tal vez atrasados. Qué bueno, hermano, que se pueda conectar, que pueda apartar este tiempo para el Señor. Y
quiero que en este momento tome su Biblia. Vamos a tener la lectura, ¿cierto? La lectura bíblica, y vamos a estar tocando un tema, hermano, que es, pero que yo no sé si también el Señor obra como Él quiere. Es un tema que había estado conversando justo la semana pasada, el fin de semana pasado, con un amigo, y hoy día vamos a estar hablando de este tema. Voy a dejar ahí la sorpresa, ¿cierto?, para el tiempo del estudio, pero yo creo que se va a dar cuenta con el versículo que vamos a tener en este momento. Le invito a que pueda abrir su Biblia ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Voy a leer. La palabra del Señor dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Oremos por esta palabra del Señor. Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas en el momento preciso, Señor. Te agradecemos por las debilidades, Señor, que están presentes en nuestras vidas, porque tú permites que tengamos debilidades para poder volver a poner nuestra mirada en ti. Gracias, Señor, por tu palabra, bendícela, y también, Señor, bendice el tiempo que vamos a tener después en el estudio. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y así como leíamos, hablando de la debilidad, que cuando soy débil entonces soy fuerte, vamos a tener un tiempo ahora de alabanza, un medley, que justamente hablan de eso, de cuando el Señor obra, cuando nos despojamos, cuando cedemos el trono que no nos corresponde, pero que osamos llevar, que osamos sentarnos ahí, y el Señor nos permite que pasemos tal vez por pruebas, por dificultades, solamente para que volvamos a decir, ok, yo no puedo, tengo limitaciones, tú no. Tu poder es ilimitado, tú eres Dios, no yo. Y vamos a cantar entonces 3 alabanzas: su gracia es mayor, en tus afanes y en tu dolor, y por último, puedo confiar en el Señor. Cantemos, hermano. Si eres grande la lucha mayor.
Amén. El Señor no nos va a fallar. Vamos a pasar ahora al tiempo de los avisos. Y bueno, esta semana solamente llegamos hasta el sábado. Nos saltamos el viernes, las mujeres no se reúnen esta semana. Entonces el sábado tenemos los jóvenes a las 5 de la tarde. Ha sido un buen tiempo hasta ahora y le animo a que sigan asistiendo, a que sigan animando. Los mismos jóvenes se animen y también los padres animen a sus hijos a poder asistir. Hemos tenido, gracias a Dios, un buen número, un lindo número estos últimos sábados y agradecemos a Dios por eso. Pasamos al día ya domingo que tenemos nuestra reunión, ¿cierto? Culto de adoración a las 11 de la mañana y también hasta los días jueves que tenemos el culto de oración a las 19 horas. Se adelantó, ¿cierto? Media hora se adelantó por el tema de los hermanos que alcancen, ¿cierto? No tengamos problemas con el retorno a nuestros hogares debido al toque de queda. Entonces, 19 horas los días jueves. Esos son los avisos semanales que se podrían decir. Y también damos gracias a Dios por las ofrendas que se siguen recibiendo. El Señor ha sido muy bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno, hermano. Él provee, Él sustenta y agradecemos a Dios por eso. También canasta de amor se sigue recibiendo. Aquí el otro día vinieron a dejar también algunas cositas, alimentos no perecibles, eso se está guardando para después en un momento también llevar, ser parte, ser ayuda a hermanos y también a personas que no conocen también del Señor para poder llevarles esa ayuda física, pero también el Evangelio de Cristo. Eso sería por ahora. Quiero leer un boletín, ¿cierto?, informativo de las iglesias allá en Cuba. Se estuvo compartiendo mediante el WhatsApp de la iglesia, pero tal vez hay muchos que no están dentro de ese WhatsApp y no han tenido esa información. Así que voy a estar leyendo para ustedes este boletín informativo. Dice así: gracias a cada uno de ustedes que nos han sostenido cada día con sus oraciones y ofrendas, las cuales nos alientan para soñar con grandes proyecciones en la obra en Cuba, la cual ha logrado avanzar a pesar de las dificultades. Ustedes, mis amados, un día ante el Señor Jesús, escucharán la frase, buen siervo y fiel. Comparto las noticias de Cuba. Esa era la introducción, ¿cierto?, de mi tata, el pastor Julio Fredes. Y acá nos escribe un misionero, Rainel Rodríguez, que dice así: les saludo en el amor del Señor. Les doy muchas gracias a todos los hermanos que hacen posible que llegue a nuestras manos la bendición de Dios cada mes. Son tiempos difíciles los que vivimos en estos momentos, pero aún así continuamos con el trabajo misionero que Dios nos ha encomendado, considerando que es un privilegio participar en la obra del Señor. En estos tiempos nos han demostrado la palabra de Dios que se cumple delante de nuestros ojos y hemos comprendido que hay una oportunidad especial ahora para poder compartir el Evangelio con las personas que también están enfrentando, como nosotros, la crisis que se vive en el país y en el mundo. Pero a diferencia nuestra, ellos no conocen al Señor, viven sin esperanza. Así que nos hemos proyectado a salir a ganar almas para Cristo y la congregación se ha motivado. Todos de una u otra forma se han involucrado y estamos orando y predicando de rodillas, pero también en acción. Y ya Dios nos está abriendo puertas y el enemigo atacando. Él sabe que nos levantamos para ganar vidas y está intentando detener nuestros planes. Aún cuando estamos en aislamiento, nuevamente hemos logrado que los hermanos se reúnan en grupos de 2 y 3 personas en tiempos de oración y nosotros los apoyamos y nos mantenemos en contacto. Durante este mes, para la gloria de Dios, realizamos un culto especial por el Día del Amor y la Amistad, enfocados en el amor de Dios para nosotros y el amor entre hermanos. Seguimos trabajando con otras personas
y esperamos que puedan ser salvadas por el poder de Jesucristo. Han continuado grandes pruebas y algunos hermanos han pasado crisis fuertes, pero se han mantenido. Hemos mantenido la fe y el amor por el trabajo en la misión. Lamentamos que una de las hermanas candidatas al bautismo decidió apartarse por situaciones específicas y determinantes a nivel familiar, pero no pierdo la fe de que vuelva a Cristo. Seguimos orando por ella y visitándole según nos permita. Nos queda mucho por hacer, pero estamos comprometidos en seguir adelante, aunque vengan crisis y escasez. Seguimos orando y batallando en nombre del Señor. Para el resto del año, nuestros 3 principales motivos de oración son: primero, crecimiento y fortalecimiento espiritual de la iglesia, para demostrar el amor del Señor en nosotros y perseverar en la fe. Segundo, ganar almas para Cristo y acompañarlos en su proceso de crecimiento espiritual hasta que sean discípulos de Jesús firmes y comprometidos en servir. Y tercero, por los momentos de crisis económica y de salud que vive nuestra nación, pidiendo a Dios misericordia y favor para todos. Misionero Rainel Rodríguez, abril 2020. Bien, vemos como el Señor sigue obrando, sigue trabajando y vemos que su poder no se detiene a pesar de dificultades, crisis, pruebas, tormentas, hermano. El Señor sigue obrando. Y damos gracias a Dios por el ministerio de Adelfos, ¿cierto?, que tiene ahí con los hermanos en Cuba. Damos gracias también por los hermanos que son parte del ministerio de Adelfos, apoyando en oración, apoyando en sustento. Son hermanos que ya conocemos como iglesia, tienen una realidad tan distinta a la que vivimos día a día nosotros. Y acá están mostrando que están contentos, que están agradecidos, esa es la palabra, que están agradecidos a pesar de lo que están viviendo. Imagínense nosotros cómo estamos sufriendo esta crisis económica, de salud, etcétera, en un país como Chile, que tiene buena infraestructura si nos comparamos con nuestros vecinos de Latinoamérica. Pero si pensamos en Cuba, la verdadera Cuba, no esa Cuba que el mundo conoce o la gente conoce, que se queda solamente con La Habana. La verdadera Cuba, donde hay tanta escasez, hermano, donde tienen un pan diario. Y podría seguir, y la verdad es que cuando yo fui quedé también ahí, el Señor me estremeció, me mostró: oye, tú, que tus pruebas son estas son las pruebas de los hermanos en Cuba. Bueno, esos hermanos están aquí agradecidos porque el Señor ha sido bueno. ¿Cuántos más nosotros, cierto? ¿Cuántos más nosotros? Y vamos a orar inmediatamente. Le voy a invitar a que tenga un tiempo también de oración, no solamente también por los hermanos en Cuba, sino también por los demás hermanos en otros países, la iglesia perseguida. Día a día hay hermanos que están sufriendo persecución, no política, sino física, no intelectual, sino física. Están muriendo por causa del Evangelio. Y vamos a orar ahora por ellos para que el Señor también les fortalezca, les cuide, les proteja en medio de todo lo difícil que es para ellos el día a día. Y también vamos a recordar, ¿cierto?, estas peticiones que nuestro hermano Rainel está pidiendo porque sigamos orando. Bien, entonces tenga ahí un tiempo y vamos a orar. Padre, una vez más estamos delante de su presencia, Señor, dándole gracias por este tiempo, Señor, donde una vez más podemos ver cuán privilegiados somos, Señor. Gracias por lo que tenemos, gracias porque tenemos salud, gracias porque podemos estar bien, Señor. Pero no podemos quedarnos aislados o no preocuparnos siendo insensibles por lo que está pasando fuera de nuestro
nuestra mirada a nuestro alrededor, de nuestro país, Señor. Hay muchos hermanos que están siendo perseguidos. Hay muchos hermanos que están sufriendo, como decía acá el misionero, el hermano Rainel, están sufriendo escasez de alimentos debido a la crisis económica también. Están sufriendo una crisis también espiritual como se está dando en todo el mundo, Señor. El enemigo también está ahí atacando, está haciendo su obra. Señor, sabemos que tú tienes todo el poder, pero el enemigo tampoco se queda de brazos cruzados. Él también sigue buscando hacer sus planes. Y es por eso que venimos a ti en esta mañana, Señor. Queremos pedirte que bendigas a nuestros hermanos en Cuba. Bendíceles, fortaléceles espiritualmente en el crecimiento de la iglesia, Señor, como veíamos el día jueves, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la unidad de la iglesia. Ayúdanos a ser uno también con la iglesia perseguida. Ayúdanos a ser uno con la iglesia allá en Cuba. Ayúdanos a ser uno como tu iglesia, Señor. También te pedimos por estos hermanos que buscan seguir sirviéndote, Señor. Buscan querer seguir ganando almas para ti, Señor. Almas para Cristo. Dales esa oportunidad, Señor. Y por último también te pedimos por que les sigas sustentando, les sigas proveyendo, Señor, lo que necesitan, sus necesidades, Señor, de ropa, de alimentos, Señor. Sigue tocando corazones para que hermanos se sigan uniendo en este apoyo, ya sea espiritual, en la oración, y también los que puedan, Señor, ayudar económicamente. También te pedimos por las demás iglesias, los demás hermanos en el resto del mundo, Señor, para que tú puedas seguir cuidándoles, fortaleciéndoles, Señor. Las luchas que ellos deben tener deben ser tremendas, Padre. El otro día compartíamos en mi familia, Señor, y veíamos cómo hermanos están siendo perseguidos, y a pesar de eso que se podrían hacer los locos, podrían ocultarse, ellos abiertamente se dibujan una cruz en la mano, en la muñeca, para poder identificarse contigo, Padre, para poder decir, yo soy un hijo de Dios y no importa lo que me pase, voy a seguir predicando el Evangelio. Señor, cuánta valentía les has dado. Te pido para que les sigas fortaleciendo, Señor. Y a nosotros, ayúdanos a no ser insensibles, a no estar preocupados solamente de nosotros, Señor, sino que podamos abrir los ojos, podamos volver a ser una iglesia con misión y visión misionera. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, toca nuestros corazones y te agradecemos por este tiempo. Quédate en medio de nosotros y en lo que queda de reunión, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Ya para estar pasando al tiempo del tema, voy a leer el Salmo 63. Le invito a que abra su Biblia. Salmo 63, voy a leer del versículo 1 al 8. Dice así el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Linda porción leemos, y esta alabanza que vamos a entonar ya para después estar pasando al tema, tiene que ver eso, con que no es con nuestra suficiencia, no es con nuestro poder, no es que seamos nosotros autosuficientes, sino que somos seres dependientes. ¿De quién está dependiendo hoy día usted? Aquí el salmista dice,
Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Solamente el Señor nos puede sostener. Solamente el Señor nos puede consolar como Él consuela. Le invito a que pueda estar meditando en esta alabanza. Son 2 alabanzas que vamos a estar cantando, No hay otro, seguida de Él me sostendrá. Porque es así, no hay ningún otro Dios. El único Dios verdadero es el Dios que nosotros creemos que está en la Biblia, Jehová, Dios de los ejércitos. No hay ningún otro que pueda obrar como Él, porque Él es el único verdadero. Y segundo, así como Él es el único Dios verdadero, Él es el Dios también que se preocupa de sus hijos, y Él nos sostiene en medio de la debilidad. Cuando nosotros abrimos los ojos, de cierta manera abrimos nuestros ojos espirituales, por decirlo así, y nos damos cuenta de que nosotros no podemos, que con nuestras debilidades, que con nuestras limitaciones nosotros no podemos, y decimos, ok, tú me sostienes, no yo. Cantemos entonces estas alabanzas, hermanos. Yo me despido aquí y podamos estar entonces teniendo total atención al tiempo de la palabra. Cantemos, no hay otro, y Él me sostendrá. Conforman al mundo y su placer.
Hola, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor. Espero que estén muy bien disfrutando esta mañana de domingo, este culto. Ojalá se haya deleitado adorando al Señor. Y ojalá ahora su corazón esté dispuesto para oír su voz. Llega el momento muy importante también, que es el momento en que el Señor tiene algo que decirnos, un mensaje que quiere el Señor que escuchemos, y para eso debemos estar dispuestos, tiene que haber disposición en nuestro corazón, así que le animo a que esté cómodo, a esforzarse en no distraerse. Durante los siguientes 35, 40 minutos podamos estar atentos a la voz del Señor. Y vamos a tener que orar, porque el enemigo no quiere que estemos concentrados, el enemigo quiere que hagamos cualquier otra cosa. Fíjese que la Biblia, el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos le dice ahí a esa iglesia que hay algunas cosas difíciles de explicar. Y también el apóstol Pedro en su segunda carta, refiriéndose a las epístolas del apóstol Pablo, dice que ahí hay algunas cosas difíciles de entender. Mire la situación, algunas cosas difíciles de explicar y algunas cosas también difíciles de entender. Y hoy va a ser un mensaje así. Tenemos que orar al Señor porque por parte mía hay cosas que son difíciles de explicar y también hay cosas que son difíciles de entender. Entonces debemos orar al Señor ahora para que nuestro ser, nuestro corazón, con fe en el Señor, esté atento a su palabra y podamos tener entendimiento y Él también conceda gracia para poder explicar su palabra. Así que cierro sus ojos, vamos a ir a la presencia del Señor. Así es, Padre, para rogarte, Señor, para pedirte que tu gracia abunde en este momento, Señor, que podamos estar atentos a tu voz, Señor. Cualquier distracción, Señor, tú ayúdanos con eso, Señor, a darle la importancia que necesita tu palabra en este momento, Señor. Así que ayúdanos porque dependemos de ti, Señor, que tu gracia esté en mi vida, Señor, y que tu gracia esté también en cada hermano o hermana que está escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Abra su Biblia ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, por favor. Primera Corintios, capítulo 16, versículo 13. Vamos a dar lectura para empezar. Y también vamos a proyectar en la pantalla los versículos para que también, si es que fuese la situación que no tiene su Biblia, pueda ahí estar leyéndolos. Amén. Decía 1 Corintios 16, 13, ¿lo tiene abierto ya? Muy bien, dice este versículo: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. 4 características de los cristianos. 4 características que deben tener los cristianos: el velar, el estar firmes en la fe, el portaos varonilmente
y esforzados. Son características de vidas que han alcanzado madurez. Una vida madura, una vida que tiene crecimiento, es una vida que está siempre velando, alerta, consciente de que hay un enemigo allá afuera y consciente de todo lo que está pasando para ser fiel al Señor. Una vida madura siempre está firme en la fe y también tiene un comportamiento varonil. Eso lo que quiere decir en original es que es valiente. El cristiano debe ser una vida valiente en la predicación, valiente para tomar decisiones santas en obediencia al Señor. Para obedecer al Señor hay que ser valiente. Y como dice, esforzado. Decía ahí, esfuérzate y sé valiente, le decía el Señor a Josué. Bien, vamos a hacer hincapié en esta segunda característica de este versículo que dice estar firmes en la fe. Esa firmeza está hablándome de que un cristiano maduro, por lo tanto es a donde tenemos que caminar, es nuestro objetivo ser cristianos maduros. Un cristiano maduro es un cristiano fuerte, que tiene una fortaleza, una fuerza. Y por supuesto, para poder entender, como todas las ilustraciones de la Biblia, para poder entender el significado de esta metáfora o de esta figura, es necesario primero que entendamos el significado real, físico, tangible, de lo que significa ser fuerte. ¿Y cómo es una vida que tiene fuerza? ¿Cómo es una vida fuerte físicamente? Primeramente, alguien fuerte es alguien que tiene mucha resistencia. Esa fuerza, esa fortaleza le hace que sea resistente ¿a qué? A los golpes. A los golpes. Una vida fuerte puede recibir muchos golpes y es difícil de derribar. Pensando quizás en las actividades deportivas. Un jugador de rugby, por ejemplo, que tiene mucha fuerza, es una persona que es difícil de derribar, que tiene la capacidad de resistir muchos golpes. Una persona fuerte, entonces, es alguien difícil de derribar, es alguien que no se cae fácilmente. Es alguien que resiste los golpes y también, pensando quizás en lo laboral, en todo lo que tiene que ver con trabajos físicos, las personas fuertes en lo laboral son personas que tienen la capacidad de trabajar en la adversidad climática. Hay personas que no pueden trabajar en el campo porque no tienen la capacidad física de estar todo el día bajo el sol haciendo ese esfuerzo físico. Pero hay otras personas que son fuertes y pueden trabajar bajo el sol. Otras personas que son fuertes también y pueden trabajar en clima frío. Porque esa fuerza física, esa fortaleza les hace resistentes. Entonces, cuando hablamos de alguien fuerte, es alguien que resiste las adversidades, los golpes, todo lo que se oponga a esa forma de estar, a esa forma de trabajar o de hacer deporte, que es estar en pie. Alguien fuerte es alguien que no se cae fácilmente. ¿Y cómo lo debemos entender entonces espiritualmente? De la misma manera. Alguien espiritualmente fuerte es alguien que no cae, que no se mueve de su posición, que está firme y fiel al Señor en esa obediencia a Él, en eso a lo que Él le ha mandado. Entonces, alguien fuerte es alguien que resiste la adversidad, manteniéndose fiel al Señor en todo momento. Y como hijos de Dios somos llamados a hacer vidas fuertes. Tenemos que ser fuertes. Ahora, somos llamados todos a ser fuertes. Sea nuestra meta, nuestro objetivo es que seamos cristianos fuertes. ¿Sabe que todos deben ser fuertes? Los varones, las hermanas, los jóvenes deben ser fuertes. Los varones, ¿cómo se manifiesta esa fortaleza del Señor? ¿Cómo deben ser fuertes? Bueno, de muchas maneras la Biblia a través de muchos pasajes nos enseña en qué debemos ser fuertes como varones, como cabeza de nuestro hogar, ¿cierto? Sujetos primeramente a la cabeza del cuerpo que es Cristo, y nosotros como varones debemos ser fuertes, obedientes al Señor y ser la cabeza de nuestro hogar, amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el estándar, ahí está la forma, la manera, el cómo debemos amar a nuestras esposas, y para eso tenemos que ser fuertes, no transar, esforzarnos en eso, no ceder, no movernos de esa postura, porque el Señor nos dice que así debemos amar a nuestras esposas, como Él amó a su iglesia, que dio su vida por ella. Los varones debemos ser fuertes también en
el ejercicio del sacerdocio, no negociar esa responsabilidad delante del Señor, y para llevarla a cabo se necesita ser fuerte en el Señor. Las mujeres, las hermanas, deben ser fuertes en el Señor también. La mujer virtuosa, ¿era una mujer débil o era una mujer fuerte? Era una mujer muy fuerte, una mujer extraordinaria, la mujer virtuosa, que madrugaba, que se esforzaba por su familia, y todo su esposo la llamaba bienaventurada, sus hijos la alababan, su esposo la alababan, porque tenía una fortaleza, era una mujer fuerte. Las maestras del bien, como dice ahí en la escritura, en Tito, maestras del bien, las hermanas. Para ser maestras del bien en este tiempo, las hermanas tienen que ser mujeres fuertes, porque las maestras del bien enseñan a las mujeres más jóvenes a que amen a sus esposos, a que sean cuidadosas de su casa. Y en este tiempo, para llevar a cabo ese mandamiento ahí del Señor, hay que tener fuerza para no moverse de esa posición, para nadar en contra de la corriente. Varones fuertes, mujeres fuertes, los jóvenes deben ser jóvenes fuertes. Dice ahí en 1 de Juan explícitamente: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La palabra está en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, el apóstol Juan dando por hecho que la palabra permanece en los jóvenes y por eso vencen al maligno. El llamado de Dios para los jóvenes entonces es ser fuerte, y ninguno va a tener en poco tu juventud, joven, jovencita, si es que eres fuerte en el Señor. Como le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú sé ejemplo. Claro, un joven fuerte es un ejemplo para los creyentes, para la iglesia. ¿Y sabes lo que es ser un ejemplo? Cuando eres fuerte en el Señor, eres un ejemplo. ¿Y qué es ser un ejemplo? En términos más actuales, es ser un referente en la iglesia. Referente para los hermanos, pero principalmente para los niños. Una jovencita fuerte en el Señor va a ser un ejemplo para las niñas, va a ser un referente. Las niñas van a decir: yo cuando grande quiero ser como esa jovencita, quiero vestirme como esa jovencita, porque es una jovencita fuerte en el Señor. Los jóvenes igual, los niños van a mirarte y van a decir: yo cuando grande quiero predicar como ese joven, quiero coordinar como coordina ese joven. Claro, porque si eres fuerte en el Señor, estás siendo un referente, ejemplo para la iglesia y para las generaciones que vienen después. De manera que podemos seguir dando muchos ejemplos, pero la voluntad del Señor para cada uno de nosotros, para los varones, para las mujeres, para los jóvenes, es que seamos fuertes en el Señor. Sabemos eso. Debemos ir en pos de esa fortaleza que tiene el Señor para nosotros, de esa voluntad de Dios que quiere que seamos robustos espiritualmente. Ahora bien, dicho esto, la pregunta es: ¿cuál es el origen de la fuerza? ¿Cuál es el origen de la fuerza en un creyente, en un cristiano? ¿De dónde emana su fuerza? Y dirá usted: bueno, la respuesta es obvia, ¿no es cierto? Jehová es mi fortaleza, dice ahí el Salmo. Es obvio que la fortaleza, la fuerza proviene del Señor, sí, pero la pregunta va un poco más allá. Es: ¿cómo surge la fuerza? ¿Cómo opera? ¿Cómo el Señor otorga la fuerza al creyente? Y eso es lo que quiero que vayamos reflexionando y considerando la Escritura. Mire, vaya a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Y hacía Lucas la lectura bíblica. No estaba leyendo este pasaje que vamos a ver ahora, pero él decía las palabras del apóstol Pablo, donde está la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo un cristiano obtiene esa fuerza que el Señor le da? Bueno, en la debilidad. En la debilidad. Y esto es lo complicado para hoy, porque es una paradoja. Porque Pablo decía ahí: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es una paradoja. Y la complicación de las paradojas es que no solamente son difíciles de explicar, sino que también se pueden malinterpretar. Puede armarse una confusión en torno a eso y no entenderse en su totalidad, porque en sí la definición contiene una contradicción. Eso es una paradoja. Y el Señor le decía a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir,
Cuando tú eres débil, el Señor te hace fuerte. Y el asunto es, ¿cómo yo puedo ser un cristiano fuerte? Es que debo ser débil. Pero ¿cómo es el asunto entonces? ¿Soy fuerte o soy débil? El Señor quiere que sea fuerte, sí, pero ¿cómo siendo débil voy a alcanzar esa fortaleza? ¿Cómo voy a ser fuerte siendo débil? Mire, decía 2 Corintios capítulo 4, vamos a leer el versículo 7. Aquí, un poco de contexto, está el apóstol Pablo hablando de su ministerio, defendiendo su ministerio en esta carta. Y es decir, está hablando de una vida fuerte en el Señor. Vidas que tienen testimonio de que Dios opera grandemente en ellos, son vidas fuertes. Y mire cómo se refiere a sí mismo, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Vida fuerte. Ahí está la paradoja. ¿La observa la paradoja? Un tesoro en vasos de barro. Eso es absurdo, ¿no? Una joya, una reliquia, un collar que cueste millones y millones de dólares. Cualquier tipo de joya. ¿Dónde la guarda? Ese tesoro. El oro, los barrotes de oro, ¿dónde se guardan? En una bóveda segura, ¿no es cierto? En el piso -4 del banco, ¿cierto? Detrás de una tremenda puerta de acero que para ingresar ahí, después de pasar de numerosos controles, tiene que identificarse, tiene que entregar sus claves, su llave maestra y la llave secreta personal y muchos procedimientos, porque esos tesoros, esas joyas están guardados con total y absoluta seguridad en algo en que los contiene, que es fuerte, seguro, porque es un tesoro. Sin embargo, aquí, expresando el apóstol, que en el Señor no es así la situación. Este tesoro, esta gracia está guardada en vasos de barro. Un tesoro guardado en vasos de barro. ¿Qué son los vasos de barro? Los más jóvenes quizás no conocen los vasos de barro, porque debido a la proliferación del plástico, hoy en día todo es de plástico, pero yo recuerdo en mi niñez haber tomado leche en una taza de greda. La greda de Pomaire, eso es barro cocido, eso está hablando acá, una vasija de barro, greda. Y me acuerdo claramente un suceso en mi niñez, que tomando leche en esta taza de greda, recuerdo haber intentado tomar la taza y me quedé con la oreja en la mano. Se rompió la oreja y saltó un poco de leche para todos lados. Porque los vasos de barro, su principal característica, tienen dos características, pero la principal es que son extremadamente frágiles. Esas tazas de greda se rompían de mirarlas. Cualquier golpe duro rompía las tazas de greda antiguamente. Yo no sé si en su casa usted todavía tiene un macetero de greda. Son pocos los que han sobrevivido hasta este tiempo. Casi todos los maceteros hoy son de loza o de plástico. Pero si tiene aún en su casa un macetero de greda, estoy con mucha seguridad, me atrevo a decir que es muy probable que ese macetero esté trizado en alguna parte, que tenga alguna fisura, que haya recibido un golpe o simplemente usted le haya tomado para trasladarlo de un lugar a otro y que se haya trizado o hecho tira. Porque los vasos de barro tienen esa característica, son débiles, muy débiles, son frágiles. Y la otra característica que tienen los vasos de barro es que son baratos. ¿Por qué antiguamente se usaban mucho, habiendo materiales de mayor resistencia para hacer estos utensilios? Sin embargo, ¿por qué se usaba mucho el vaso de barro? Por el costo, era algo barato, extremadamente frágil, pero también muy, muy barato. Entonces dice, tenemos este tesoro, tenemos al Señor en vasos de barro. ¿Cómo se está refiriendo el apóstol Pablo a sí mismo? Como un vaso de barro. Somos vasos de barro. Somos débiles, somos frágiles.
Y tenemos en nuestro exterior al mismo Señor, a su Espíritu. Ese es el tesoro en nosotros, en estos vasos de barro. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual este tesoro tan hermoso está en vasos de barro? Ahí dice, ¿para qué? Ahí está el propósito, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso es lo primero que hay que entender. Hay un propósito en que nuestras vidas sean débiles, sean frágiles. Es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Totalmente de acuerdo que el poderoso es Él y nosotros somos los frágiles, los débiles. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí al referirse a sí mismo como un vaso de barro? ¿Sabe lo que está reconociendo? Su insignificancia. Su insignificancia. Un vaso de barro, frágil y que no tiene valor, pero que contiene el mayor tesoro que pueda existir. Pero pone aquí en evidencia el apóstol Pablo su insignificancia. Mire, vaya a Deuteronomio, por favor, bien atrás ahí en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 7. Busque Deuteronomio 7, y mientras usted busca Deuteronomio 7, yo sé que usted ha oído esto. ¿Le han dicho a usted que usted es una vida especial? ¿Alguien le ha dicho eso? No, tú, hermana, eres especial. Cuando está desalentado, cuando está desanimado, alguien ha venido a su vida, hermano, hermana, tú eres especial. Y amén. La Biblia dice que el pueblo de Dios es un pueblo especial, pero he podido observar que muchas veces se malinterpreta esa peculiaridad del pueblo de Dios. Si tú eres pueblo, debes considerar que eres especial, porque el pueblo de Dios es especial, pero se malentiende qué significa ser especial. He visto muchas veces vidas lejos del Señor, que quizás alguna vez en su niñez tuvieron una cercanía a todo lo que es el culto, a todo lo que es la iglesia, o alguna vez siendo adultos ya también se acercaron un poco al Evangelio, oyeron el mensaje, quizás recibieron al Señor, pero después se alejan totalmente del Señor. Y he visto muchas vidas que están en esa situación y al conversar están totalmente convencidas de que ellos son especiales. No, si yo sé que yo soy una persona especial. Y hay algo en su interior, en su corazón, que les hace creer que el Señor tiene un trato distinto o misericordioso con ellos, aunque no estén en obediencia, porque ellos son especiales, porque hay algo especial en mí, hay algo que Dios vio en mí. Y eso es totalmente malentender el concepto de por qué el pueblo de Dios es especial, y eso es lo que vamos a ver aquí. En Deuteronomio 7, versículo 4, por favor. Vamos a ver la razón por la cual el pueblo de Dios es especial. Israel y la iglesia, el pueblo de Dios. Decía, Deuteronomio lo tiene ya, se va a mostrar en la pantalla el versículo 6. Hablando el Señor, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle, ahí está clarito, ¿cierto? Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ya atención el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Y ahí está. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿qué es ser un pueblo especial? El pueblo de Dios es especial no porque hay algún mérito o atributo en él, sino es especial porque Él ha puesto su mirada. Tú eres especial no porque seas distinto, porque tengas algo que el Señor haya visto y que diga, oh, realmente esta vida es ejemplar. Realmente tiene algo, mira, ¿cómo no me di cuenta? ¿Se imagina el Señor hablando así? No.
No hay ni uno solo justo delante de Él. Lo que te hace especial delante del Señor no es lo que tú tienes o lo que tú hayas hecho, lo que tú creas que eres. Lo que te hace especial es que Él te ha mirado. Él ha puesto su mirada sobre ti. Él te ha llamado, Él te ha escogido. Te ha llamado a ser hijo, a ser hecho hijo. Y esa es la particularidad del pueblo de Dios. Eso es lo que lo hace especial y lo distingue de todos los demás, de las demás personas, de los gentiles de las naciones. Es que el Dios del universo en Cristo Jesús está tratando contigo y por eso eres especial. Pero no hay mérito en ti, no hay nada especial en ti. Especial es porque Él te ha llamado. Mire, en 1 Corintios, el paralelo a este pasaje ya en el Nuevo Testamento, vaya a 1 Corintios, avance. Eras el más insignificante de todos los pueblos. Yo no sé si habrá alguien que le moleste esto. A mí no me molesta para nada, porque sé que soy insignificante delante de Dios. Pero quizás hay alguien que le moleste que se le trate de insignificante, no lo sé. Bueno, sí dice el Señor. Y este pasaje de 1 Corintios, capítulo 1, no viene además que a ratificar cómo el Señor llama, a quiénes llama el Señor, a quiénes hace su pueblo. Decía 1 Corintios 1, 26, versículo 26, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y ahí está, lo débil, los vasos de barro, los frágiles, los insignificantes. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, ¿sabe que esa palabra vil en el original lo que quiere expresar es como sin familia, es como gente sin abolengo, sin estirpe de clase? Eso es lo que quiere decir, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué motivo? Lo que leíamos también ahí en 2 Corintios, a fin de que nadie se jacte en su presencia, que nadie se gloríe delante de Dios, para que la excelencia sea de Él. De manera que, esto es lo que quiero preguntarle ahora, dicho esto que es como un repaso, esto viene a ser un repaso. La pregunta es, ¿cómo te muestras tú, hermano, hermana? ¿Estamos conscientes que el Señor quiere que seamos fuertes? Bien. ¿Estamos conscientes que para alcanzar esa meta, para ser fuertes en el Señor, debemos ser débiles? Decía el apóstol, soy fuerte cuando soy débil. La pregunta es entonces, ¿cómo te muestras? ¿Te muestras como débil? ¿Te gusta que los demás te vean que eres débil? ¿Cómo te muestras en la iglesia? ¿Cómo te muestras en tu casa? ¿Como un cristiano débil o como un súper cristiano? ¿Cómo te muestras delante de los demás? ¿Te muestras débil? Puedo asegurar algo. ¿Eres cristiano? Eres débil. Eres débil. Y si tienes una estatura espiritual, en esa debilidad el Señor te ha hecho crecer. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo te muestras? Mire, y aquí permítame cómo poder expresar esto. Voy a dar un ejemplo personal. Disculpe que hable de mi persona, pero para que me pueda entender. Usted sabe que yo tengo hijos, ¿cierto? Tengo 2 hijos. Y si hay algo que quiero con todo mi corazón y pido al Señor, y me preocupa, es algo que me preocupa porque ellos me están viendo aquí hoy, detrás del púlpito. Y quizás pensarán que el papá es fuerte, que el papá tiene algo especial quizás. Con sus ojos de niño, su mirada está puesta sobre mí pensando que tengo algo y por eso estoy aquí. Pero si hay algo que quiero,
es que ellos me vean débil. Tengo que ser fuerte en el Señor, tengo que ser la cabeza de mi familia, debo discipular a mis hijos y para eso necesito ser fuerte. Pero no quiero que al verme me vean como un hombre fuerte. Lo que quiero es que ellos vean que soy un hombre débil. Miren la contradicción grande. Porque si me ven que soy un hombre débil, van a concluir, se van a dar cuenta que si hay alguna gracia, que si hay algo que el Señor me ha dado, proviene de Él. Y es Él el que lo ha hecho, no yo. No tengo nada que ofrecer. No tengo nada bueno. Si hay alguna gracia, ha provenido de Él. Porque Él es el que hace las cosas. Entonces yo quiero que mis hijos no me pongan en un altar. Y eso es lo que pasa en muchas familias. Los niños colocan a los papás porque lo ven firme en el Señor, sirviendo al Señor, los ponen en un altar. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Y eso se extiende no solamente a los hijos con los padres, a sus discípulos. En el ejercicio de la paternidad, si es que estás discipulando una vida, o la maternidad, si usted, hermana, está discipulando una vida. ¿Cómo la ven? ¿Ven su debilidad? ¿Está esa sencillez? ¿O está ese deseo de querer mostrarse como el hombre de acero, como el supercristiano para que vean la estatura que tengo? ¿Cómo te ven las vidas a las que discipulas? ¿Ven tu debilidad o ocultas tu debilidad? Bien. Tienen que ver tu debilidad para que glorifiquen al Señor al ver esa nueva creación, al ver lo que Él ha hecho, al ver la realidad, al ver que eres una vida débil, pero ver tu vida espiritual y ver tu estatura espiritual van a decir, wow, realmente Dios ha obrado en esta vida. ¿Sabes cuál es el problema cuando no te muestras débil? Que los más chicos o los discípulos, las vidas más nuevas, te ven distante. Te ven distante. ¿Y sabes qué van a pensar? Sí, pues el Señor actúa poderoso en él, pero yo no, yo soy débil. No, Él es fuerte, por eso alcanza promesas. Por eso crece espiritualmente, por eso el Señor le bendice, porque Él es fuerte, yo soy débil. Y genera una brecha, genera un espacio entre tu vida y la vida más nueva. Genera un espacio y hace pensar esa vida que está muy lejos allá en la presencia del Señor, en el tercer cielo. Y todo eso pasa porque no te muestras débil, porque te presentas delante de los demás como un supercristiano. Graso error, graso error. Dos problemas genera eso. Decía, las vidas piensan que son débiles y que no pueden ser como tú. Y lo segundo, se genera una poca confianza. Nunca una vida se va a abrir con una vida que ve lejana. No hay empatía, no te acerca a esa vida. Porque los problemas que esa persona puede estar teniendo, piensa que ellos no los tienen. Piensa que son problemas personales nomás por causa de mi debilidad, pero él no me va a entender porque ¿qué va a entender de estas cosas? Y genera una brecha, genera un espacio, todo por no mostrarte débil. El apóstol Pablo, vida fuerte en el Señor, espiritualmente hablando, fuerte, que se hacía fuerte en su debilidad, sí, pero ¿cómo se mostraba en la Escritura? ¿Cómo se muestra en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo? Abre su corazón ahí en el capítulo 7 de Romanos y ¿cómo se muestra? ¿Como un supercristiano o pone en evidencia su debilidad? Que tenía conflicto, que tenía problemas, que había algo en su interior que su carne le estorbaba y dice que quería hacer la voluntad de Dios, pero su carne no le dejaba y le llevaba cautivo al pecado. ¿Puedes ver ahí ese ejemplo? Que no tiene ningún problema en mostrarse débil en la Escritura al escribirle a los romanos. Claro, el Señor le había hablado directamente, ¿cierto? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él no tenía ningún problema en mostrarse débil, porque estaba totalmente consciente que eso le acercaba a las otras vidas, no le alejaba, le acercaba al mostrar esa debilidad. Mira, para confirmar esto quiero que vaya a Hebreos capítulo 4. Qué importante es entender esto. Hebreos capítulo 4. Esto de ser débil
y mostrarse tal como somos es lo que te va a hacer acercarte, te va a permitir hablar de tú a tú con cualquier hermano. No desde arriba hacia abajo, como mirando desde arriba hacia abajo, sino siempre estimando a cada uno como superior a ti mismo. El ejemplo del Señor, decía Hebreos capítulo 4. La pregunta es, ¿por qué el Señor nos entiende? ¿Por qué Jesús nos comprende, nos entiende? En cualquier debilidad que tú estés, en cualquier situación en que estés, ¿por qué Jesús te entiende? ¿Porque lo sabe todo? ¿Porque es omnisciente? Sí, claro que sí, es omnisciente, el Señor lo sabe todo y te entiende por eso. Pero también, por el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué el Señor te entiende? Porque Él se hizo débil. No es débil, es el poderoso, el Dios fuerte, como dice ahí Isaías, pero Él se vistió. Cuando se encarnó, cuando vino acá, se vistió de debilidad, se vistió de hombre, se vistió de carne. Y en esa debilidad es que Él, como dice acá, se compadece de nuestras debilidades. ¿Pero por qué? Porque se vistió. Nos entiende por eso. Y dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Ahí está la comprensión, la empatía, pero sin pecado. Pero nos entiende. Porque se hizo débil y porque dijo, tengo sed, tengo hambre, caminó, sudó, se cansó, se fatigó andando en este cuerpo mortal. Se hizo débil para tener esa cercanía, para que podamos ver que se puede, porque Él pudo hacerlo, ir detrás de Él, estando en Él se puede, y nos entiende el Señor. Y aquí es importante, muy importante hacer una aclaración, porque a la hora de hablar de debilidad, no malinterpretar. ¿Está bien ser débil? Sí, está bien ser débil porque reconoces que tú no puedes y que es la gracia del Señor y su fuerza la que te va a dar el poder. Pero eso no es para justificar el pecado, es importante aclarar esto. La debilidad es reconocer que eres un vaso frágil, pero no es fomentar o justificar cualquier conducta pecaminosa. Tome nota de eso. No es fomentar o justificar cualquier conducta pecaminosa. ¿Por qué? Porque cuando tú, esto es, mire, no es victimizarse, lo voy a decir en términos bien coloquiales. No es, el ser débil no es hacerse el pobrecito. ¿Ah? No, es que yo soy débil, pucha, yo no puedo. Eso es hacerse el pobrecito. Y eso es justificar el pecado, justificar conducta pecaminosa. No. El reconocer la debilidad es confesar delante del Señor, es aceptar tu situación, pero ¿para qué? Para que Él pueda obrar, para que su poder pueda transformar tu vida y hacerte una vida fuerte. Pero no es victimizarse. ¿Sabe? Cada vez que tú te haces el pobrecito, cada vez que te victimizas, tomas la actitud de los 10 espías. Es la misma situación. ¿Recuerda usted? Los 2 espías que fueron a visualizar, a reconocer la tierra que el Señor les daría, la tierra prometida. Bueno, de esos 2 espías, entre ellos estaba Josué y Caleb, ¿se acuerda, cierto? Bueno, ¿cuál fue la diferencia entre Josué y Caleb y los otros 10? Hubieron 10 que volvieron derrotados, desesperados volvieron victimizándose, en total debilidad. Somos débiles. Había hombres gigantes ahí. ¿Cómo vamos a poseer esta tierra si están esos hombres, esos guerreros? Nos van a destruir. Volvieron esos 10 totalmente victimizándose.
Sin embargo, Josué y Caleb, ¿con qué actitud volvieron? Y ese es el punto. Vamos a poseer esa tierra. Jehová nos va a dar la victoria. Jehová nos va a dar esa tierra. El Señor los va a aplastar y los vamos a vencer. Mire, dos actitudes. Los 12 eran igual de débiles, menos fuertes que aquellos habitantes de esa tierra que tenían que poseer. Pero unos 10, en el fondo, no le creyeron al Señor, desconfiaron del Señor, dudaron de las capacidades del Señor. Y 2 sabían que ellos no tendrían la victoria, sino que el Señor les daría esa tierra, que el Señor les daría la victoria. Entonces, cuando tú te haces el pobrecito, cuando te victimizas, estás poniendo en duda lo que el Señor ha dicho que va a hacer en ti. No, es que yo no puedo. No, es que yo soy débil. No, es que me cuesta mucho. No, es que no. No, no y no. Y el Señor ha dicho que te va a transformar, que te va a hacer una vida fuerte, que vas a vencer la debilidad. Y lo sigue diciendo, pero tú dices no, no y no, igual que aquellos 10. Entonces el problema de eso es que esa actitud es desobediencia delante del Señor. Mire, la actitud es todo. 2 Corintios capítulo 4, el mismo pasaje que tuvimos recién. Vuelva a 2 Corintios 4. Vamos a leer el versículo siguiente. Y me acuerdo de Job, cuando estaba botado ahí, enfermo, totalmente débil, su esperanza nunca caducó. Estando botado, dijo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Entonces no tiene que ver con si estás mal, si estás derrotado, si estás en total debilidad. Tiene que ver con la actitud, con la esperanza, con lo que crees. Mira, estuvimos leyendo el 7, vamos a volver a leer el 7 y el 8 del capítulo 4 de 2 Corintios. Entonces, pero tenemos este tesoro, decíamos, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y mira aquí la paradoja. Mire la debilidad y la fortaleza. Versículo 8. Que estamos atribulados en todos, pero más no angustiados. Ahí está, debilidad y fuerza. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, debilidad, pero no desamparados. Y este que me encanta, dice, derribados, pero no destruidos. Qué tremendo. Ahí está, debilidad y fortaleza. Derribado, pero no destruido. ¿Estás derribado hoy? ¿Estás botado? ¿Estás postrado? ¿Estás derribado? Bueno, debes saber que no estás destruido, que hay uno que va a pelear la batalla por ti. Pero ese te dice: levántate, camina y obedece. Debes entrar a esa tierra, confiar que Él lo hará. Si estás derribado, levántate y obedece al Señor. Derribado, pero no destruidos. Amén. Terminamos en Hebreos capítulo 5, por favor. Vaya a Hebreos capítulo 5. ¿Cómo lograrlo entonces? Si puedo reconocer que soy frágil, que soy débil y quiero crecer, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo ser fuerte en el Señor? Bueno, siendo débil, sí. Esa fortaleza vendrá en mi debilidad, pero ¿cómo lograrlo? ¿Qué estoy haciendo mal? He reconocido mi debilidad, pero ¿por qué no crezco? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? Es la actitud. Decía Hebreos 5, versículo 7, por favor. Aquí está. Tú que no puedes crecer, tú que puedes reconocer tu debilidad, pero que no te puedes levantar, que te cuesta. Si reconoces tu debilidad, el Señor debería obrar en ti.
y debiera en esa debilidad hacerte fuerte. Pero ¿qué pasa? Que eso no funciona contigo. ¿Por qué no resulta? ¿Qué es lo que no estás haciendo? Versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, cuando se vistió, cuando se hizo hombre en los días de su carne, cuando se vistió de debilidad, pero sin pecado, Cristo en los días de su carne, aquí está la forma. ¿Qué es lo que hacía Cristo en los días de su carne? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en los días de su carne. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Cuál es tu actitud en medio de tu debilidad? ¿Está en ti ese ruego, esa súplica? O cuando las cosas no resultan, ya, no me hablen de Dios. No, déjenme tranquilo nomás. Dios no me escucha. ¿Tomas ese camino de necedad? ¿Sabes cuál es el problema? Cuando puedes reconocer que está la debilidad, pero no viene de parte de Dios esa fortaleza y esa fuerza que te levante. ¿Sabes cuál es el problema? La soberbia, la altivez. ¿Por qué Dios no escucha? Dice que Él, con ruegos y súplica, con clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué Dios no te escucha? ¿Sabes lo que dice el Salmo 38, 6? Dice que Jehová atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Al altivo, al soberbio lo mira de lejos. ¿Por qué Dios no escucha? ¿Por qué? No es que no escuche, escucha, pero ¿por qué el poder de Él no opera en esa debilidad que tú puedes reconocer? Porque el soberbio lo mira de lejos. ¿Cómo estaba Cristo aquí en los días de su carne? ¿Soberbio o entregado al Padre en total humildad? Daniel, ¿te acuerdas de Daniel? Cuando le dice Dios, Daniel, tranquilo, desde el día que tú dispusiste tu corazón, disponer el corazón es la actitud, lo que estamos hablando, desde el día que dispusiste tu corazón para entender y ¿qué más? Dispusiste tu corazón para entender y para humillarte delante de mí. Fueron oídas tus palabras. ¿Cuándo Dios oye? ¿Cuándo Dios te toma y te levanta? Dios no puede operar en tu soberbia, en tu altivez. Dios no va a operar. ¿Y sabes cuándo hay soberbia y altivez? Sí, cuando eres orgulloso, pero principalmente cuando no está en ti esto que está en el versículo 7, ruego, súplica. ¿Se puede suplicar siendo soberbio? ¿Sabe lo que es un ruego, una súplica? Es una situación extrema, es en que no doy más y me postro y me doblego y me humillo delante de Dios porque te ruego, Señor, te suplico. Me quiebro, me quebranto por completo. Eso es lo que falta. Cuando hay un ruego, una súplica en soberbia, no oye el Señor. Es como la parábola del fariseo. Gracias te doy, Dios, porque no soy como este hombre, refiriéndose al publicano. Doy diezmo de todo lo que gano. Ayuno tantas veces al día. Es una actitud soberbia, confiando en ti mismo. Pero mientras haya soberbia y altivez en el corazón, el Señor te mirará de lejos. Es necesario que doblegues tu vida y que este versículo se haga una realidad. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Ahí está lo primero. Entonces, ruegos y súplicas con gran clamor. Y fue oído a causa de su temor reverente. Claro que sí. El temor reverente delante de Él jamás te va a hacer decir, no camino más, no me hablen de Dios, Dios no me escuchó, Dios no me contestó. No, si tienes temor reverente, nunca saldrá una palabra así de tu boca. El temor reverente es la clave también. Ruego, súplica y temor reverente delante de Dios. Ese es el secreto, que no es un secreto. Esa es la fórmula, esa es la manera de venir a los pies del Señor, reconociendo que no puedes hacer nada. Esa es la forma y el Señor se acercará, el Señor te oirá.
Porque Él atiende al humilde, dice el Salmo 138. Él atiende al humilde, al que se humilla delante de Él. Amén. El Señor nos ayude, el Señor hable a nuestros corazones y permita también que hagamos esto, que nos humillemos delante de Él. Hoy, en nuestra debilidad, el poder de Dios tiene que hacernos fuertes. Cuando reconozcamos que somos débiles, pero cuando nos humillemos también delante del Señor y dobleguemos nuestro corazón delante de Él, suplicando en todo tiempo. Dice: el que cree estar firme, mire que no caiga, observe, analice, evalúe la situación. Debe estar siempre esa humildad, ese ruego delante del Señor. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar, esperando que el Señor le haga fuerte, ¿cierto? Esperando que pueda esta palabra abrir nuestro entendimiento y ser vidas robustas espiritualmente. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por este culto, por todo lo que nos permite disfrutar, Señor, disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu perdón, disfrutar de tus asuntos, Señor, disfrutar de este culto, de tus negocios, Señor. Gracias porque podemos oír tu palabra, Señor, y ciertamente aguardamos ese día en que tú vendrás por nosotros, Señor, y al fin nos vestiremos de gloria. Señor, nuestros cuerpos débiles, nuestros cuerpos terrenales, nuestros cuerpos corruptos, se transformarán en cuerpos celestiales, Señor. Anhelamos ese día, pero hoy estamos acá porque tú quieres que estemos acá. Aguardamos ese día, pero es tu voluntad que estemos hoy aquí en debilidad, Señor. Míranos, Señor. Tú sabes lo que somos, Señor. No tenemos nada que ofrecerte, Señor. Simplemente has sido tú el que nos has dado todo lo que tenemos, Señor. Somos vasos frágiles, Señor, que nos quebramos, Señor, nos fisuramos. Pero tú eres tan grande, Señor, y estás en nuestro corazón, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a no olvidar eso nunca, Señor. Estar conscientes de que tu poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando estemos en debilidad podamos reconocer, Señor. Reconocer que somos débiles, Señor, para que tú obres en nuestro corazón, Señor, y podamos entonces vivir una vida piadosa de súplica delante de ti, de constante comunión contigo, Señor, consciente de que andamos en la carne, Señor, de que somos débiles, Señor, conscientes de nuestra debilidad, para que en ese reconocer tú obres en nosotros y ese interior nuestro se vaya renovando de día en día, Señor. Ayúdanos a poder tener latente en nuestro pensamiento esto, para que nuestra boca no se apresure en maldecir, en decir algo que no corresponde, Señor, cuando venga la dificultad, cuando se haga evidente esa debilidad en nosotros, Señor. Nuestros pensamientos, nuestros labios, Señor, estén santificados, Señor, y reconozcan que tú eres el poderoso de Israel, Señor, y que reconozcan que solo en ti podemos ser fuertes, Señor, y no pequemos, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Guarda a cada hermano, Señor, que puede reconocer entonces en esta hora que de ti viene la fortaleza, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Para imprimirlo y ponerlo en la pared de su casa, para memorizarlo, para aprenderlo, para tenerlo siempre ahí presente. Señor, nos ayude. Bien, gracias al Señor. Estamos terminando ya la reunión. Gracias porque su palabra está ahí para alentarnos y para mostrarnos el camino, la forma en que debemos caminar, seguir al Señor. Así que, imitando a Cristo, como dice este versículo aquí, versículo 7, como Él
anduvo, en temor reverente, en ruego y en súplica. Así debemos andar. Así que el Señor les bendiga, que tenga un lindo domingo, que disfrute la presencia del Señor, que se regocije en este día, que haya gratitud en su corazón por lo bueno que Él ha sido y por que nos habla. Así que le invito a que pueda ver esta alabanza que hemos puesto a continuación, y con eso estamos dando por terminado la reunión. El Señor le bendiga. Bendiciones. Gracia es más que suficiente. Soy fuerte cuando soy débil. Solo en ti me gloriaré, pues tu espíritu está en mí. Tu gracia es más que suficiente. Soy fuerte cuando soy débil. Solo en ti me gloriaré, pues tu espíritu está en mí. Cuando no